Mi nombre es Arelena Cárdenas, mi tutora es la psicóloga Luisa Margarita Martínez Soto. Estoy en la carrera de herbolaria y fitoterapia. El tema es comunicación funcional y disfuncional. La materia es comunicación humana. Estamos a 13 de febrero del 2021. La comunicación se entiende como un tipo de intercambio de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente. Gestos, posturas, silencios, olvidos, equivocaciones, etc. La esencia del ser humano es comunicar, es interactuar. La comunicación, según Satir, es compleja. El emisor funcional expresa finalmente sus ideas, clarifica lo que dice, pide confrontación, es receptivo a la respuesta recibida. Cada uno de esos elementos es básico es la comprensión de una comunicación sana. En las relaciones familiares predomina el componente efectivo, por lo tanto se produce frecuentemente a un nivel analógico de comunicación. Se dice que las patologías pueden radicar en la dificultad de traducir correctamente esa comunicación analógica, lo que da a un lugar de problemas de la comunicación, fenómenos de comunicación paradójica y doble vínculo. La comunicación familiar refleja patrones de interacción a través de los cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos efectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los patrones comunicativos familiares juegan un rol principal en la funcionalidad o disfuncionalidad de esta. La funcionalidad o no de la comunicación familiar expresa el grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar adecuadamente o no sus sentimientos en relación con los otros, y también de cuando la familia ha avanzado en su elaboración de sus límites, espacios individuales. La comunicación funcional se define como una comunicación congruente, directa, clara, honesta, una comunicación donde se da, se pide y se está abierto a recibir retroalimentación, donde hay un intercambio mayor de premios que de castigos, donde se tiende a la solución de los problemas más que a mantener el conflicto, donde se aprovecha al máximo la información recibida. La comunicación funcional debe entenderse las necesidades de comunicación de la economía y de las sociedades abiertas, tanto para los intercambios de bienes y servicios como para los flujos económicos, financieros, administrativos. Las reglas tienen aquí un papel todavía más importante que en el marco de la comunicación interpersonal. No es una perspectiva de intercomprensión o de intersubjetividad, sino más bien en la eficacia ligada a las necesidades de los intereses. Las características de la comunicación funcional deben ser clara, que expresa que se requiere, se siente y se necesita tal como se quiere, siente, se necesita, ejemplo, me siento bien a tu lado, quiero estar contigo, congruente. El mensaje verbal va acompañado de gestos, actitudes que dicen lo mismo. De esta forma, quien escucha y observa capta el mensaje en su totalidad y sabe a qué se refiere. Por ejemplo, me encanta tu visita, me alegra verte. En el mensaje va acompañado de comunicación no verbal y de satisfacción o agrado, y la última de disgusto. Oportuna, lo que quiere, se siente y se necesita cuando lo quiere, lo siente y lo necesita, teniendo en cuenta los recursos disponibles y aprovechando la disposición y el estado de ánimo de quien escucha. Por ejemplo, necesito que hablemos acerca de los estudios de mi hija Luis, de Luisa, de mi hijo Javier, etc. Verificadora, conforta y asegura que el mensaje recibido es el mismo que no le fue enviado. Por ello, recibe y analiza y explora. Un ejemplo es cuando una madre se basa en observar a su hija y le dice qué le ocurre, cómo se siente, por qué se ve triste, decaída. La hija es que le comenta que tuvo un problema en la escuela. La madre le dice, explícame lo que sucedió. La madre trata de explorar los factores que pueden estar incidiendo en el comportamiento de su hija y verifica el aspecto concreto de la dificultad. Retroalimentación. Quien comunica
es una interacción funcional, espera respuesta de quien le escucha por medio de gestos, palabras, actitudes. Mediante estas respuestas verifica si el mensaje enviado fue recibido con la misma intención. Por ejemplo, Pedro le pregunta a su esposa, ¿sabes dónde dejé mi teléfono? La esposa le dice, está en el buró. Él le da las gracias. En el mensaje anterior el mensaje fue recibido y el fin de la comunicación se logró. La comunicación disfuncional, cuando los patrones de comunicación en la familia no son totalmente sanos e insanos, a medida que se va haciendo disfuncional la comunicación verbal y la no verbal entre el receptor y el transmisor, en ocasiones puede ser la manifestación de un problema o dificultades de interacción previa. Factores que pueden alterar la comunicación, el contenido y la forma del mensaje. El mensaje verbal, además de ser su propio contenido explícito, yo abierto llevo consigo mensaje de tipo agresivo, castigador, de súplica, salvador, que tiene mayor valor afectivo en todo el contexto del mensaje. Para hacer un análisis completo e integrado de comportamiento es necesario identificar la comunicación implícita o encubierta que corresponde al dominio previo. Incongruencia del mensaje. Hay dos o más mensajes contradictorios simultáneos. El receptor es dejado en el conflicto de qué hacer o qué responder. Incongruencias entre el mensaje verbal y el no verbal. El emisor disfuncional. La comunicación de un emisor se da con una expresión confusa de sentimientos, expresiones enjuiciadoras, inhabilidad de definir las necesidades, incongruencias entre la comunicación verbal y no verbal, y perjuicios, entre otros, que se pueden identificar de las siguientes formas de comunicación. Supuestos, es decir, el emisor da por hecho de que conoce lo que el receptor está sintiendo, pensando o recibiendo acerca de un evento o persona sin confrontar su percepción. Esto lleva como consecuencia el enojo del receptor, ya que indican que sus propias opiniones, sus sentimientos no importan y en realidad no se tienen en cuenta porque el emisor cree que está en lo cierto. Mensajes incompletos. El emisor no termina el mensaje y asume que quien escucha lo completará. Hablar por otros. El emisor actúa como vocero de otra persona diciéndole a un tercero lo que esa persona está pensando o sintiendo. Y de esta forma se limita o anula o se hace sentir incapaz a quien se reemplaza. Ejemplo, la maestra le pregunta al niño, a su alumno, ¿qué desayunaste? La madre contesta, huevos revueltos o licuado de chocolate. Generalizaciones. El mensaje describe conductas o criterios en términos generales en vez de citar observaciones específicas que llevan al diálogo y la comprensión de la situación que se está viviendo. Por ejemplo, el esposo le dice a la esposa, todas las mujeres son unas chismosas. En el mensaje se está hablando de una manera general sin importar que está ofendiendo en particular a su esposa. Expresión confusa de sentimientos. El emisor encubre sus sentimientos por temor al rechazo o expresa los sentimientos, pero no lo hace con la misma intensidad como fueron percibidos internamente. El sarcasmo. El emisor dice frases con humor para evitar la responsabilidad de los sentimientos hostiles. Por ejemplo, el hijo tiene un corte de cabello pues un poco extraño, que realmente no se ve bien. El padre le dice, qué bonito corte de cabello, aunque en realidad quiere decir que está feo que ese corte de cabello. Resentimiento silencioso. El emisor se siente irritado con el receptor, pero no expresa su cólera abiertamente o desplaza el resentimiento en otra persona o cosa. Ejemplo, el esposo le pide a su esposa que se le ayude a limpiar su coche. Ella le contesta que está ocupada. Posteriormente la esposa le dice a su esposo que si le ayuda a mover un mueble que necesita moverlo de ahí, el esposo le contesta, estoy ocupado. Los dos se enojan y se guardan ese resentimiento. Inhabilidad de expresar necesidad. El emisor disfuncional por medio del rechazo es incapaz de expresar la conducta que espera de otros.
Inconscientemente se subvalora y se siente sin derecho de expresar sus necesidades y sin derecho a satisfacerlas. Necesidad silenciosa de atención. Es una necesidad que ayuda no expresada, espera que los demás la adivinen y satisfaga su necesidad. Si la necesidad no es satisfecha, produce resentimiento silencioso, agresividad, manifiesta o sensación de estar mal, pero la necesidad no se expresa claramente. Requerimientos encubiertos. El emisor no admite abiertamente sus deseos. Uso de técnicas desleales. El emisor, en lugar de dirigirse a una persona y decir lo que quiere y necesita, llamándola por su nombre, se dirige a esta forma de tal manera que crea una barrera de la comunicación, subvalorando y desmotivando al otro con expresiones como nunca vas a ser nadie, eres muy lento, etc. Concluimos que la comunicación es la base de cualquier tipo de relación que los humanos podemos tener, es por ello su interés, pero sobre todo el poseer la capacidad de que nuestra comunicación sea funcional, favorecer una sana y mejor convivencia con las personas que nos rodean, sobre todo con nuestra familia, ya que si obtenemos una comunicación funcional, podremos expresar de manera clara y precisa todo aquello que nos apena. Si no logramos tener este balance, podríamos lograr la comunicación disfuncional que, basándonos en el marco familiar, traerá consecuencias presentes y futuras, afectando así el entorno, sobre todo a los hijos. Como Virginia Satir, una de sus frases es: los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles, el tipo de ambiente que se encuentra en una familia cariñosa. De Virginia Satir. Quiero comentarles que el material aquí expresado fue adquirido de las siguientes referencias. Con lo anterior, termino mi participación esperando que haya sido de su agrado. Me despido. Soy Sara Elena Cárdenas García.